Hola, el día de hoy vamos a aprender cómo podemos configurar variables de template, se llama dentro de Modex, que básicamente nos permitan administrar de forma sencilla nuestro contenido. Vamos a ver un ejemplo con un sitio que ya está funcionando. Entonces, por ejemplo, tenemos este sitio que es un cliente que se llama Salomón. Entonces, por decir algo, si te fijas, acá el menú inicialmente está vacío. Entonces, si vamos a nuestro home acá dentro de Modex, digamos que no nos guarde los cambios, vamos a ver que hay una pestaña que se llama Template Variables. Minimicemos este de acá para tener un poco más de espacio. Y de esta forma es que podemos configurar los diferentes contenidos que hay. Entonces, por ejemplo, si vamos al menú, podemos ir acá, podemos crear un nuevo link. Por ejemplo, vamos a decirle a este que nos lleve a google.com. Y perdón, la URL la ponemos acá. Todo esto lo creamos, todas estas configuraciones lo creamos y es precisamente lo que vamos a ver ahorita. Creemos, por ejemplo, llama Google. Le damos guardar y cerrar acá, le damos guardar y actualizamos esta página. Y acá ya vemos una nueva opción que lleva a Google, que básicamente pues nos permite poner lo que queramos hacer ahí. Otro ejemplo, por decir algo, digamos, tenemos en esta página esta sección que es una galería. Entonces podemos ir acá. Entonces, por ejemplo, mira, acá está configurado el nombre. Entonces podemos, por ejemplo, cambiar esta nuestra galería, por decir algo. Si lo actualizamos acá, vemos que ya sale nuestra galería. Y acá, por ejemplo, podemos agregar nuevas fotos. Entonces, digamos, esta funciona es por grupitos de fotos. Entonces, por decir algo, pongamos un grupo 1, agreguemos una imagen. Entonces, acá pongamos, por ejemplo, esta imagen, un título. Entonces, pongámosle esto, mi imagen, y un body, mi texto, por decir algo. Guardamos y guardamos la configuración. Y cuando refrescamos nuestro sitio ya podemos ver que la imagen que cargamos nos aparece acá y pues básicamente esto lo hacemos sobre la plantilla que estamos trabajando. Entonces esto es como para hacer una idea de a dónde queremos llegar. Pero entonces ahora vamos ya a trabajar sobre nuestro sitio. ¿Listo? Entonces para esto vamos a empezar entendiendo un poco cómo funciona la estructura del sitio. Me cambié de navegador porque en el otro me mostraba el sitio en modo oscuro. Entonces vamos a iniciar el proceso para aprender cómo podemos personalizar todos estos elementos, como por ejemplo podemos cambiar este loguito y dejarlo fácil de configurar, al igual que el menú. En este tutorial como tal vamos a construir estas dos secciones nomás. Esta primera del encabezado, para que puedas editar estos textos, puedas poner la imagen que quieras. Esto, y ya basado en lo que vamos hoy, la idea es que pues tú te sientes a configurar todos los otros elementos para que ya más adelante pues puedas ser libre de utilizarlos y poner la información que quieras y como mejor te parezca. ¿Listo? Entonces acá vamos a arrancar primero. Vamos a abrir algo que se llama las herramientas de desarrollador para entender un poco la estructura y dónde se guardan cada uno de los elementos y cómo se muestran. Entonces para eso vamos a dar clic acá en el menú de hamburguesa, vamos a ir a la opción de más herramientas y vamos a darle clic a la herramienta para desarrolladores. Esto también lo podemos abrir presionando control shift V. Entonces un segundo que me abrió en la otra pantalla. Entonces acá ya podemos ver nuestro sitio. Esta herramienta básicamente nos permite, por un lado, ver el HTML en el que está construido la página. Listo. De igual forma podemos utilizar, si le damos clic a este botoncito que está acá, cada vez que nos paramos en algo, si te fijas que él va a ir automáticamente a la sección del HTML donde aparece esto. Entonces esto nos ayuda para reconocer los sitios que vamos a estar editando poco a poco y también para decidir cuáles son las variables que tenemos que ir creando. ¿Listo? Entonces arranquemos acá por el principio. Entonces, por ejemplo, esta primera etiqueta que tenemos acá, esta primera imagen, que es, por ejemplo, lo que me comentas que querías convertirlo al link de la emisora. Entonces, si nos fijamos acá, es primero un elemento, un anchor. Esto básicamente es cómo se construyen los links.
en HTML. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un anchor, tenemos el sitio a donde queremos que nos lleve ese anchor y tenemos la imagen que queremos que esté relacionada en ese elemento. ¿Listo? Esto es, acá lo que estamos haciendo es reconocer cuáles son los elementos y cuáles son las variables que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, abrámonos un notepad. ¿Listo? Y vamos anotando esas cositas. Entonces, por ejemplo, tenemos primero un elemento que va a ser, por ejemplo, nuestro link superior, y este tiene un link como tal y tiene una imagen, ¿correcto? Luego, entonces, por ejemplo, vemos estos otros elementos que están acá. ¿Listo? Entonces, si te fijas, podemos seleccionar o específicamente el icono, y si ves que acá cambia el lugar que está seleccionado, o podemos seleccionarlo todo. Y ves, si te fijas que ya nos muestra todo el div que está. También cuando lo seleccionamos acá a la derecha, pues él nos va mostrando cuáles son los elementos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cada uno de estos elementos podemos ver acá fácilmente que tiene número 1, una configuración de un icono, que finalmente es este que aparece acá. ¿Listo? Que ahora te muestro en donde podemos ver todos los iconos que tenemos disponibles. ¿Listo? Y por otro lado, tenemos entonces como tal la configuración del texto, que si te fijas, esa configuración de texto básicamente está acá. Entonces ese es otro de los elementos que vamos a convertir en elementos completamente editables. Acá, por ejemplo, tenemos dos elementos de este tipo. Si te fijas, tenemos este UL, quiere decir que vamos a tener una lista. Eso también, y es importante que vayas a medida que vayamos avanzando, pues tú también te tomes el tiempo y busques en Google qué es exactamente este UL, qué es exactamente este LI, para que vayas entendiendo. Pero básicamente, si te fijas, tenemos un elemento que es podrías entenderlo como UL de una lista, sería una forma válida de entenderlo, aunque no quiere decir exactamente esto, y LI quiere decir list item, elemento de lista. Entonces, si te fijas, acá básicamente tenemos es una lista de elementos, que también lo vamos a hacer editable ahorita. Y finalmente tenemos otro botoncito, que será otro de los que me decías que querías transformar, que querías volverle una imagen. Entonces, para eso, ahorita ya cuando estemos como tal en el editor, sencillamente podemos hacer un copy paste de este mismo elemento y volver a ponérnoslo acá abajo para que tengamos un comportamiento muy similar, igual con nuestra imagen y nuestro texto. ¿Listo? Analizando un poco los otros elementos que vienen, luego está ya como tal la lista del menú, que si te fijas es exactamente igual. Mira, si te fijas, de igual manera tiene un UL, que habíamos dicho que podemos entenderlo como una lista, y cada uno de estos tiene su elemento de lista, donde cada elemento de lista vamos a tener igual el link a donde queremos que nos lleve. Eso es para que haga scroll alguna parte de tu página o para que abra una página nueva. Ya después de que construyamos todo eso, vamos a aprender cómo construimos las páginas nuevas. Entonces, importante acá, también vamos a tener, entonces anotemos esto acá, por ejemplo, los menú ítem van a tener un texto y van a tener un link. ¿Listo? Y los otros que tenemos acá, entonces los tenemos como los textos superior, que básicamente va a ser primero un icono y un texto, y finalmente una imagen con un link que corresponde a este de acá. ¿Listo? Y finalmente el último que vamos a construir en este ratito va a ser este de acá. Entonces igual seleccionémoslo, que este es cada uno de los slides que tenemos básicamente. Entonces en estos tenemos los textos. Si te fijas, igual tenemos cuál es el texto superior. Acá vemos que cambia por la animación que nos pone JavaScript, en las que van cambiando ellos, pero pues eso ya lo vamos a implementar ahorita. Entonces tenemos, como te fijas, el texto que aparece en la parte superior, el siguiente texto que es más cortito y la imagen que aparece de fondo. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos a cerrar este de acá y vamos a proceder a implementar esto. ¿Listo? Entonces, para esto voy a abrir otra pestaña acá al lado. Con eso podemos ir viendo lo que vamos trabajando y los cambios. ¿Listo? Refresquemos este de acá.
y en nuestra pestaña del lado derecho vamos a abrir nuestro manager. Listo. En el manager, entonces, ¿cómo construimos estos elementos? El poder editar estos elementos, o como te mostraba en el demo del otro sitio, que nos aparezca acá la opción de template variables, que ya creé uno, pero ahorita la voy a borrar para que lo hagamos de cero, que nos permita editar todo, lo hacemos a través de la opción elementos. Listo, y vamos acá a la opción de template variables. Será uno que había hecho ahora de prueba. Lo vamos a borrar y vamos a hacer la tarea juiciositos. Acá me está diciendo que este lo estamos utilizando, entonces lo voy a borrar y ya continuamos. Listo. Una vez borrado, entonces vamos a fijarnos un poco en el orden de esto. Es bien importante procurar siempre trabajar muy ordenados y con nombres que nos ayuden a recordar fácilmente las cosas. Por ejemplo, si te fijas acá en las variables de template que ya existen, lo tenemos separado, que básicamente, recordemos que este corresponde a este sitio. Vamos a acá. Entonces este corresponde a este sitio donde tenemos una sección que es el menú, que es donde está la variable del main menú. Luego, por ejemplo, tenemos otra sección de header donde ya tenemos el header en este caso. Recuerda que se trataba de este. Entonces tenemos este. Y acá es donde empezamos a crear cada una de las variables para, por ejemplo, este que editamos acá que se llama hola Luis, buenas tardes. Entonces fíjate, por ejemplo, si estamos en la página y vamos a template variables y vamos a header, vamos a ver esto. Si te fijas, que básicamente corresponde a cada uno de los elementos que está, es este de acá, que corresponde a cada uno de los elementos que está acá. Listo. Entonces vamos a concentrarnos ya como tal en nuestro sitio. Entonces vamos para eso a crear primero, vamos a dar acá en el botón de más. Primero tenemos que configurar la categoría, disculpa. Entonces vamos a ir acá a las categorías y acá en Suezca Online vamos a crear una nueva categoría. Entonces esta categoría se va a llamar Suezca Online. Listo. Y nos vamos a asegurar que nuestra categoría padre sea Suezca Online para que nos aparezca ahí dentro. Listo. Entonces lo guardamos y ya vamos a tener nuestra categoría para poder crear nuestros template variables. Recordemos que primero vamos a estar trabajando en esta sección de acá arriba. Listo. Tanto en la franja blanca como en los elementos de la franja azul, y primero vamos a editar este elemento que tenemos acá. Listo. Entonces para eso vamos a ir a los template variables, vamos a darle a agregar nuevo template variable. Listo. Y recordemos entonces, minimicemos esta acá para tener más espacio. Entonces vamos a información general y vamos a poner el nombre. Entonces a este pongámosle, por ejemplo, icono superior, no sé, pongámosle icono superior y ZQ para que no nos quede tan largo de izquierda. ¿Listo? Que este es donde vamos a configurar este elemento de acá. ¿Listo? Entonces vamos a crear el icono, quedó mal escrito, perdón. En la categoría, entonces vamos a seleccionar la categoría que acabamos de crear, que fue este header Suezca Online. ¿Listo? Entonces le vamos a dar guardar. Y hasta acá solamente dijimos que vamos a utilizar una variable, pero todavía no hemos dicho ni de qué tipo va a ser, ni dónde la vamos a mostrar. Entonces para eso el siguiente paso es ir a este Input Options, que acá es donde configuramos. Y acá al darle clic, entonces nos sale toda la lista de los diferentes elementos que podemos poner. Como en este caso estamos hablando de una imagen, entonces pues vamos a seleccionar la opción de imagen. ¿Listo? Acá él nos da una opción de poner un valor por defecto. Entonces para ese valor por defecto vamos a poner la imagen que está configurada en este momento. Eso básicamente es para que cuando creemos el elemento nuevo en algún sitio, pues no nos aparezca vacío o no nos aparezca el sitio así como con la estructura chistosa.
Entonces, para saber cuál es el valor que deberíamos poner acá, vamos a volver acá, vamos a volver a abrir el Developer Tools, acuérdate es Control Shift V, o acá en la sección de herramientas, le damos clic en herramientas para desarrolladores, listo. Entonces, para saber cuál es el valor que tenemos que poner ahí, vamos a seleccionar la parte de la imagen y acá fíjate que tenemos los dos elementos. Tenemos nuestra URL que corresponde a este index HTML y nuestra imagen que corresponde a esta de acá. Entonces le vamos a dar doble clic al texto de la imagen, lo vamos a copiar y vamos a ir a nuestra otra pestaña y acá vamos a guardar el valor por defecto. Listo, le damos guardar y finalmente, y muy importante, vamos a la opción de acceso al template. Entonces acá es donde vamos a configurar en qué templates vamos a poder utilizar esta variable. En este caso vamos a darle acá a la opción de Suezca Online, lo seleccionamos y lo guardamos. Entonces eso hasta este momento configuramos fue para poder mostrar. Entonces por ejemplo ya cuando vamos acá al ejemplo Luis, digamos está abierto acá al lado para poder verlo, vamos a template variables. Si te fijas que entonces tenemos un nuevo elemento que se llama header Suezca Online, que básicamente es este que creamos acá, que perdón, es la categoría que creamos, que por eso es muy importante el tema del orden. Si es que ya aparece el header Suezca Online y ya tenemos un elemento que es el icono superior de izquierda, que acá entonces ya si quisiéramos podríamos seleccionar otra imagen diferente, que esa la hacemos ahorita que terminemos de configurar todos los sitios, porque tenemos que ya al final como tal entrar a modificar el HTML. ¿Listo? Entonces vamos a seguir adelante. Entonces, ¿qué otros elementos necesitamos? Por ejemplo, acá estábamos diciendo que necesitamos también el link, es decir, el sitio al que nos va a llevar cuando le demos clic a este elemento. Entonces, vamos de nuevo acá. Le damos clic derecho acá en Suezca Header Suezca Online y le vamos a decir crear un nuevo template variable acá. ¿Listo? Cuando lo hacemos de esa forma, si te fijas, él ya nos selecciona el link, nos selecciona, perdón, la categoría y acá vamos a poner el link, el nombre del campo. Entonces este va a ser link icono sub izquierda. ¿Listo? Así ya sabemos que este va a ser el link como tal. Recuerda, salvamos. Vamos a las opciones de input. Acá este igual va a ser un texto. De hecho podemos darle salvar solamente una vez al final. Acá está bien que sea un texto. Acá podemos dejarle el valor tal cual aparece acá. Bueno, mira, le podemos dar doble clic. Copiamos, vamos acá y pegamos. Y finalmente recuerda siempre poner acá la opción del texto. ¿Listo? Entonces cuando guardamos esto, vamos a este lado acá y refrescamos en esta página. Ya vemos, si ves que ya entonces nos aparece cuál es el link del icono que va a tener este, ¿cierto? Y la imagen que va a tener. Recuerda que aún no hemos editado el HTML, es decir, si en este momento hacemos algún cambio acá, pues él no se va a ver reflejado todavía acá en la página. Por ejemplo, acá pusimos, pongámosle hecho https://.com. Listo, pero si nosotros vamos acá y refrescamos la página, pues realmente todavía si te fijas no hay ningún cambio, aún sigue el mismo index HTML porque pues básicamente seguimos utilizando el mismo HTML original, todavía no lo hemos modificado esto y entonces a continuación ya vamos a hacer ese cambio. Listo, entonces teniendo que ya configuramos nuestras dos variables iniciales para configurar el elemento de acá, ahora sí como tal vamos a ponerlo. Entonces para eso vamos a buscar cuál es el primer elemento que está acá. Para asegurarnos vamos al recurso y sabemos que nuestro primer chunk es este header Suezca Online. Entonces vamos a buscarlo.
SESCOnline. Vamos a buscar nuestro header SESCOnline. Voy a abrirlo en una pestaña nueva. Listo. Y entonces ahora vamos a identificar esta ubicación que tenemos acá, que es donde está la imagen, nuestro index y nuestro logo. Para eso podemos hacer algo tan sencillo como copiar esto. Iniciemos esto acá para tener un poco más de espacio. Y vamos a buscar el texto. Entonces, si te fijas, acá ya aparece tanto nuestro index.html como nuestro texto. Y ahora sí, entonces vamos a hacer como tal la conexión de nuestra variable. Entonces vamos a la variable para poder copiarla. El nombre, te recomiendo siempre hacer copy paste, porque si está mal una mayúscula, si hay algo diferente, él sencillamente no va a funcionar. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a copiar este nombre, que es el que corresponde a nuestra imagen, a nuestro icono. Listo. Vamos a ir acá a la imagen, vamos a borrar el texto que aparece, es decir, la imagen que está por defecto, y vamos a ingresar dos paréntesis cuadrados, un asterisco y el nombre, listo, de nuestra variable. Y vamos a hacer exactamente lo mismo para la otra variable, para ya dejar configurado nuestro link. Vamos a nuestra otra variable, vamos a información general, copiamos y de nuevo, entonces en lugar del index que tenemos acá, vamos a borrarlo. Dos llaves cuadradas, asterisco, el nombre de la variable y guardamos. Listo. Y ya, entonces al hacer esto, cuando refrescamos acá, si nos fijamos, la imagen sigue siendo la misma porque no la hemos cambiado, pero la dirección ya corresponde a la dirección que configuramos acá. Entonces vamos y verificamos y vamos a hacer la prueba también de cambiar la imagen. Entonces vamos acá, vamos a las variables de template, cambiemos esto, por ejemplo pongámoslo ahorita que abra mi página. Listo, vamos a cambiar la imagen. Entonces acá tenemos la opción de utilizar cualquiera de las imágenes que están, o también puedes cargar las imágenes. Si vas a cargar imágenes, es súper importante que no cargues imágenes superiores a 200 kilobytes. Esto básicamente porque hacen que la carga del sitio se vuelva supremamente lenta y eso afecta la navegación. Entonces, como te digo, podemos cargar imágenes. Te recomiendo siempre tenerlo organizado todo dentro de esta carpeta imágenes. Dentro de esta igual puedes crear carpetas nuevas. Por ejemplo, pongamos acá una que se llame prueba. Mentiras, tenemos que darle clic acá y acá con la derecha le das clic crear directorio acá. Pongamos acá por ejemplo prueba, guardemos y dentro de esta prueba entonces podríamos cargar imágenes nuevas, que sencillamente es darle acá, escoger archivos y buscamos alguna de las que tenemos, por ejemplo esta. Mira, por ejemplo, fíjate que esta imagen pesa solo 18 kilobytes. Y ya le damos cargar, nos dice que la carga fue exitosa, cerramos, seleccionamos la imagen y le decimos que ok. Y cuando le damos acá salvar, si damos actualizar acá, si te fijas que ya cambió uno, ya puso, para que cuando le demos clic nos mandes a trotalo.com. Y de igual forma ya nos modificó la imagen. Listo. Vamos entonces a proceder con el resto del sitio. Voy a tratar de completar ahorita para explicarte cómo completamos este y este de acá abajo. Y ya luego tú puedes seguir adelante con los otros elementos. Entonces vamos a la siguiente sección. Acá por ejemplo tenemos un icono y un texto y un icono y un texto. Entonces vamos a hacer algo muy similar. Entonces vamos de nuevo, acuérdate. Primero creamos las variables. Listo. Entonces acá por ejemplo vamos a crear una nueva variable. Este por ejemplo le ponemos primer icono.
Listo, en Input Options puede estar como texto para seleccionar el que deberíamos poner. Procura siempre copiar el que está original, con eso el sitio se nos muestra así original. Entonces, por ejemplo, para los iconos solo vamos a copiar ese pedacito que dice acá, que así más tarde nos permite poner iconos de Facebook o lo que sea que queramos poner. Entonces, vamos a copiar este de acá para dejarlo como nuestro valor por defecto. Listo. Y como siempre en Template Access, hay que recordar seleccionar su SK Template para que nos aparezca. Entonces, mira, guardamos esto. Y acá ya ahora dejemos abierto el recurso. Entonces acá ya nos aparece el primer icono. ¿Listo? Entonces recordemos, el siguiente paso es con este nombre. Vamos a nuestro chunk, de hecho abrámoslo por acá. Con eso nos queda como un poco más fácil de manejar. Entonces busquemos nuestro header. Finalmente el texto que tenemos que reemplazar en cada uno de los casos corresponde solamente al pedacito que queremos administrar. Acá como estamos haciéndolo con el icono, entonces lo mismo, llave, asterisco, el nombre y guardamos. ¿Listo? Para ubicarte un poco, ¿dónde podemos ver los iconos que tenemos disponibles? Por lo menos la lista, porque no los podemos ver como tal. Vas acá a Files, listo, y vas acá a Fonts, y abramos este en una pestaña nueva. Cerremos este de una vez. Y acá, básicamente, te salen los diferentes iconos que puedes utilizar. Por ejemplo, por decir algo, utilicemos este Fast Start, por decir algo. Entonces vamos a copiarlo sin el punto, solo el texto que dice Fast Start. Listo. Vamos a utilizarlo acá en nuestro chunk. Guardamos. Listo. Y si vamos, disculpa, se me cerró la página, sí, se me cerró donde estábamos previsualizando. Luis, view, este lo podemos cerrar, que lo tenemos acá a la derecha. Entonces, si te fijas, acá ya cambió el icono. Listo. Vamos a proseguir a cambiar, a dejar parametrizable este texto y el otro icono. Y hacemos el último cambio. Vamos desde acá hacia la izquierda, con eso podemos ver ambos. Y de nuevo, entonces vamos a las variables de template, vamos a su scanline, creamos un nuevo template. Vamos a información general, ponemos primer texto. Listo. De nuevo, vamos acá, buscamos cuál es el texto que aparece por defecto. Lo copiamos, en este caso copiamos toda la sección porque tiene este spam, que es lo que hace que nos salga esta rayita de acá básicamente. Esa rayita no, perdón, que aplique los estilos de forma correcta. Entonces copiamos este pedazo de acá. Cuando sean así secciones grandes, puedes pararte en el objeto padre, le das clic derecho y le das editar como HTML. Y ya nos copiamos lo que está dentro del P. P es por párrafo. Entonces nos copiamos esto. Entonces acá está nuestro primer texto. Las opciones de input es un texto. Le vamos a decir que el valor por defecto es este. Vamos a las variables, seleccionamos este y le damos guardar. Tan sencillo como eso. Listo. Y de nuevo, entonces tomamos el de primer texto. Vamos a nuestro header y vamos a reemplazar lo que está dentro del párrafo. Listo, asterisco y guardamos. Y de esta forma, entonces pues ya podemos administrar la información que nos sale ahí. Entonces ya podemos, cuando vamos al sitio, démosle refrescar para que nos salgan nuestras nuevas variables. Template variables y ya entonces nos sale primer texto y primer icono. Y acá entonces pongámosle esto, no sé, algo sencillo como para ver qué cambia. Pongámosle acá un Juan. Y si vamos acá a mirar,
perdón, primero tenemos que refrescar. Y si miramos acá, entonces si ves, ya sale Juan. Vamos a hacer el último cambio acá, que es lo que querías, que es que por ejemplo, según te había entendido, querías que en lugar de eso te apareciera era una imagen. Entonces eso es tan sencillo como acá te acuerdas que ya teníamos una imagen. Por ejemplo, teníamos esta imagen de acá, ¿cierto? Entonces vamos a la sección donde estaba el que queremos modificar. Si te fijas, ambos están dentro de una etiqueta ancho, sino que este de arriba tiene una imagen, mientras que el de acá abajo sencillamente tiene un texto. Entonces es tan simple si queremos hacer ese cambio de poner la imagen. Y como que no queremos que nos muestre exactamente el mismo icono, entonces vamos a crear acá otra variable de entorno. Listo. Y vamos entonces a crear el nuevo template variable. Información general, y a este le vamos a poner icono sub derecha para que lo podamos identificar. En input options vamos de nuevo a imagen. Listo. Seleccionamos, vamos a buscar la que teníamos en la otra para que nos muestre por defecto la misma imagen. Era este icono superior izquierda. Vamos a tomar este de acá y lo vamos a utilizar para este de acá. Listo. Lo guardamos, nos aseguramos del template access de acá y guardamos. Y cuando refrescamos acá, asegurémonos de haber guardado este, le ponemos el nombre correcto, icono superior derecha, para que ya podamos tener dos iconos diferentes. Y lo guardamos. Y ya podemos refrescar acá. Entonces cuando refrescamos, fíjate que acá a la derecha ya nos sale el icono, perdón, la imagen que teníamos antes, porque la dejamos por defecto. Acá a la izquierda tenemos la otra y acá está el texto que ya administramos. Entonces nos falta solamente configurar de esta sección este texto de acá. Hay una funcionalidad bien práctica que es la opción de duplicar cosas. Entonces, por ejemplo, acá teníamos este primer icono y primer texto. Ahorita vamos a hacer un segundo icono, segundo texto. Entonces, para eso vamos a coger primer icono, le damos clic derecho. Un segundo que le di fue clic normal. Entonces le damos clic derecho al primer icono, le damos duplicar el template variable y a ese entonces en lugar de ponerle primer icono vamos a ponerle segundo icono. Listo, le damos guardar y ya entonces este nos aparece acá. Listo, con la ya acá nos ahorra todas las configuraciones porque acá ya sale cuál es el icono que nos va a mostrar, ya está seleccionado básicamente porque lo duplicamos. Y vamos acá, vamos a ir de nuevo al HTML. Listo, acá entonces mira, tenemos nuestro primer icono y primer texto, y acá pues como recuerda que son los elementos de lista. Entonces acá ya podemos reemplazar el segundo icono. Entonces de nuevo corchete, corchete, asterisco, corchete, corchete. Recuerda siempre, por ejemplo, mira que acá acabo de cometer un error y borré unas comillas. Siempre que te salga esto, quiere decir que hay algún error en el HTML. Vamos a volver a poner acá para que ya esté corregido nuestro problema. Entonces guardamos esto y vamos a hacer lo mismo con el primer texto de acá. Perdón, con primer texto. Le vamos a dar clic a este, le vamos a dar duplicar y le vamos a dar segundo texto. Y guardamos este. Listo. Entonces vamos a la template variable como tal. Nos cogemos nuestro texto y lo vamos a reemplazar de nuevo por lo que está acá. Pues por todo lo que está dentro del ancho. Bueno, llave, llave, asterisco. Pegamos el texto y cerramos con llave, llave. Y de esta forma, entonces ya acá
refresquemos acá. Cuando estemos en el recurso, vamos a tener la opción de editar cualquiera de los elementos. Para modificar el orden también lo puedes hacer. Esto básicamente lo haces, tienes que ir anotando para que recuerdes en qué posición va cada uno, pero en el template variable, entonces veamos, refresquemos este de acá, me muestre los últimos. Entonces acá podemos irle diciendo, por ejemplo, queremos que el icono superior derecha esté en la posición 0, que es la primera. Entonces para eso utilizamos este campo acá. Entonces, por ejemplo, queremos que ese esté en la posición 0. Luego queremos que el link del icono superior izquierda, por ejemplo, esté en la posición 1. Guardamos este. Esto sobre todo se hace para tener un orden, para que sea similar el orden en el que aparecen los elementos, en el que lo que aparece en nuestra administración. Por ejemplo, el primer icono, entonces le vamos a poner 2. Listo. Al primer texto le vamos a poner 3. Eso incluso es preferible que lo hagas, que lo anotes antes, que planees un poco cuáles son los elementos que vas a ir poniendo y vayas poniendo acá para que no, pues para que lo hagas desde el principio. Pero entonces si ya refrescamos acá, pues vas a ver que ya empiezan a respetar un poco más el orden que estábamos definiendo. Listo. Entonces a continuación vamos a hacer esta sección de acá, que básicamente corresponde por un lado al menú superior que vamos a tener, perdón, no había dado clic, al menú superior, que entonces tenemos textos y tenemos links, y por otro lado a los iconos de redes sociales que vamos a tener. Hay otra forma diferente para agregar elementos, sobre todo cuando hablamos de listas. Hasta ahora lo que hemos hecho básicamente es crear directamente los templates variables por cada una de las cosas que salen, pero ¿qué sucede? Que por ejemplo, casos como este, pues desde el principio no sabes si son 1, 2, 3, cuántos elementos van a ser. Lo mismo acá en redes sociales, no sabes en la página final tienes que mostrar 1 o qué cantidad tienes. Entonces para esto vamos a utilizar un elemento que se llama un migex. Un migex básicamente es algo que nos permite crear este tipo de listas para mostrarlas. ¿Listo? Entonces vamos manos a la obra. Finalmente un migex también sigue siendo una variable de template, solo con que tiene una configuración un poco más compleja, precisamente porque lo que queremos construir es una lista. Entonces recapitulemos acá un momento qué es lo que vamos a hacer. Abramos de nuevo nuestras herramientas de desarrollo. Y entonces lo que vamos a hacer es a generar dinámicamente todos estos elementos de lista que están acá adentro, al igual que estos elementos de lista que están acá. ¿Listo? Entonces si te fijas, pues básicamente tenemos, igual que en el otro caso, vamos a tener un anchor, que recuerda que los anchors son para hacer los links, y un texto, que es el que nos aparece. ¿Listo? Entonces para eso lo primero que vamos a hacer es vamos a crear estos dos tipos de variable. ¿Listo? Entonces para eso vamos a nuestro administrador, ampliemos este para que sea un poco más clara esta parte. Vamos a seleccionar la opción de extras y vamos a seleccionar la opción de migex. Listo, migex es un extra que se instala en Modex para muchas cosas, entre esas esta tarea que vamos a hacer. Como te fijas acá ya tenía una prueba inicial, pero pues vamos a borrar esta para hacer todos los pasos de cero. Esto borrémosla. Vamos a darle clic en crear nuevo ítem. Vamos a crear un nuevo ítem que se va a llamar el menú principal. Listo. Acá en categoría, en este caso no seleccionamos nada y todos estos campos los dejamos vacíos. El siguiente campo importante es este que se llama Form Tabs. En Form Tabs es como tal donde vamos a definir la lista. Recuerda que lo que estamos tratando de hacer es vamos a crear una lista que básicamente va a contener un texto y un link.
Listo, entonces vamos a crearle esto un ítem nuevo. A este ítem le vamos a poner menú ítem Suezca. Listo, y a este menú ítem Suezca es donde vamos a agregar los campos. Entonces, como te decía anteriormente, vamos a tener uno que va a ser el texto. Listo. Este caption es como va a aparecer como tal cuando el usuario lo va a editar. Podemos poner ahí texto. Listo. Acá ya no nos sale la lista. Sin embargo, la lista de elementos de opciones que puedes tener ahí, perdón, la puedes sacar de acá sin ningún problema. Perdón. Acá cuando hacemos los template variables, entonces puedes copiar el texto tal y cual aparece acá, pero para el caso de tu sitio vamos a estar básicamente trabajando con image y con text, son básicamente los que vamos a tener que utilizar. Entonces volvamos a nuestro Migex, que era el que teníamos acá, ampliemos esta ventana y acá entonces le vamos a poner text. Entonces ya tenemos un texto que va a ser de tipo text y guardamos. Listo, y recuerda que habíamos dicho que necesitamos un texto y un link. Entonces vamos a crear acá otro nuevo. El campo se va a llamar link, así en minúscula. En caption le vamos a poner link. Este es el que utilizamos cuando lo llamamos dentro de nuestro HTML y este sencillamente es para que el usuario lo pueda ver. Acá vamos y lo ponemos de texto. Listo. Y salvamos. Y acá salvamos. El último elemento que es súper... los últimos dos elementos que tenemos que configurar acá. De hecho, démosle salvar acá de una vez. Que de pronto no se nos vaya a perder los cambios por una caída de internet o algo parecido. Entonces recuerda, tenemos el nombre principal, los form tabs, que es donde configuramos la lista de elementos, que en nuestro caso vamos a tener una lista de texto y link. Listo, el siguiente elemento, vamos si nos copiamos este de acá, son las columnas. Entonces las columnas es básicamente lo que ya lo vamos a ver funcionando, pero las columnas es básicamente lo que el usuario ve que ya se ha ingresado en el sitio. Esto es un poco complejo, de pronto toca que lo vuelvas a ver varias veces, pero ya cuando uno le coge el hilo es bastante sencillo. Entonces acá en header podemos poner por ejemplo texto, perdón, el texto así, y en el campo lo pegamos tal cual lo copiamos en otro lado. Le decimos que el ancho de la columna va a ser 100, le decimos guardar y cerrar. Y el último elemento súper importante es acá en esta pestaña que se llama Migex DB Settings. En esta pestaña debes utilizar el nombre Suezca Online, así tal cual lo estoy escribiendo acá, que esto es clave para que al otro sitio para que podamos leer los Migex dentro de los templates variables sin ningún problema. ¿Listo? Entonces vamos acá. Vamos a copiar nuestro nombre principal también. Esto básicamente lo estoy copiando a nuestro archivo de texto que teníamos acá a este lado. ¿Listo? Entonces vamos a salvar y cerrar esto. Y el último paso indispensable para que todo funcione es le vamos a dar clic derecho a este elemento y le vamos a dar la opción exportar a paquete. Siempre que crees un elemento nuevo te debe mostrar este mensaje, que quiere decir que pudo exportarlo de forma correcta. Si no muestra este mensaje es que hubo algún error en el proceso y me avisa si tuviste algún problema. ¿Listo? Hasta este momento solo hemos creado el Migex. De hecho, si vamos y miramos acá en el recurso, ya qué pena, no le había dado clic del medio. Acá todavía no nos aparece nada de este menú que acabamos de crear. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a continuación a crear, para no tener todo mezclado en un solo sitio, entonces vamos a crear una nueva categoría para guardar nuestro menú principal, donde vamos a tener en esa categoría nueva, vamos a guardar las configuraciones de nuestro menú principal y la lista de elementos para redes sociales. ¿Listo? Entonces para eso, como siempre, vamos acá a elementos, buscamos abajo la sección de categorías,
abrimos Suezca Online y acá vamos a crear una categoría nueva. En este caso le vamos a poner a esta menú principal. Listo, nos aseguramos que esté dentro de Suezca Online y la vamos a salvar. Listo. Entonces ahora vamos ya a crear nuestro template variable. Listo, entonces vamos a crearle acá, agregar nuevo template variable. Vamos a información general. En información general le vamos a poner menú principal Suezca. Listo. En Input Options, entonces acá hay un cambio importante. Ya en lugar de Image o Text, vamos a buscar y vamos a seleccionar esta opción que dice Migex. ¿Listo? Que es la que nos permite conectarnos con Migex. Y vamos a coger el que habíamos copiado acá y vamos a construir un pequeño texto que se ve así, donde básicamente tenemos el nombre menú principal, que este nombre menú principal corresponde al que creamos acá. Mira que estamos en el Migex y es el nombre que está acá. Dos puntos, el texto que pusimos en este campo. Y recuerda que te decía que tiene que quedar tal cual. ¿Listo? Entonces tomamos este texto que armamos acá con menú principal y Suezca Online y lo vamos a pegar en este campo de configuraciones. ¿Listo? Vamos a guardar y vamos perdón, falta asegurarnos del campo de template access para que no lo muestre. Entonces, como siempre, que esté guardado en Suezca template. Listo. Y por este lado básicamente es eso. Ya entonces cuando vámonos entonces a nuestro recurso, template variables, perdón, sale así que no está categorizado básicamente porque cuando lo creé acá no le asigné una categoría. Si te fijas, entonces acá vamos a buscar la categoría nueva que hicimos, Suezca Online, menú principal. Todo esto es para usabilidad y para temas de orden. Entonces mira, ya guardé este y si refresco este acá, y vamos a template variables, te fijas que ahora sale un menú principal y mira, este texto es el que te decía que muestra la lista y cuando damos la opción de agregar un ítem, entonces ya nos va a pedir el texto y menú y nos va a pedir un link. Vámonos a .google.com. Luego te explico cómo hacer, por ejemplo, para que te lleve, para que haga scroll, es dentro de la página. ¿Listo? Y así podemos agregar todos los elementos que querramos. Agreguémosle acá cualquier cosa, finalmente es para prueba y luego solo tienes que borrar. Sin embargo, si te fijas, todavía no hemos hecho la modificación de nuestra plantilla como tal, de nuestro chunk. Entonces, así hayamos hecho ya la variable, este de acá nos sigue apareciendo exactamente igual. Entonces, a continuación vamos a hacer esa modificación de esa sección, que básicamente es este pedacito que tenemos acá, donde modificamos la dirección a donde vamos y modificamos el texto. Listo, entonces para esto igual te voy a mandar estos textos también por correo. Te voy a mandar de hecho esto como para que lo tengas a la mano. Para poder hacer esta modificación que nos muestra acá son los elementos que queremos nomás, vamos a utilizar esta nomenclatura acá. Acá básicamente si te fijas también tenemos las dos llavecitas. Estas dos llaves básicamente son elementos de Modex donde le estamos diciendo a Modex, al gestor de contenido, que vamos a llamar una variable, como por ejemplo hacemos acá, que estamos llamando un template variable para que nos lo muestre, o en este caso le estamos diciendo que nos ejecute una función. Esto, pues sin entrar en detalles, estos son funciones de PHP internas que tiene el gestor de contenido. Listo, el siguiente elemento le decimos a él cuál es el elemento de Migex, el template variable que queremos mostrar. Entonces ese lo sacamos de acá, que básicamente es el template variable que nosotros escogimos.
En este caso este menú principal Suezca. Vamos a tomar ese y lo vamos a poner acá. Y este tiene una opción muy linda que es que nos permite insertar directamente acá el HTML que queremos. Entonces vamos acá a nuestro elemento y lo que queremos que nos salga muchas veces de acuerdo a lo que tengamos configurado es básicamente esta sección de acá. Esto que es lo que queremos que sea nuestro menú. Si te fijas, acá cuando llaman a las variables internas debemos utilizar un más. Entonces es importante, si estamos llamando es solamente un template variable para mostrar algo sencillo, como hicimos en los primeros elementos, usamos un asterisco. Si por el contrario estamos dentro de un getImageList, es decir, dentro de un migex, debemos utilizar un más. Entonces vamos a basarnos en este código, vamos a pegar este acá, borremos este que no lo necesitamos y entonces tenemos que reemplazar este nuevo texto que nos aparece acá y este index.html, que estos básicamente corresponden a lo que teníamos dentro de nuestro migex. Entonces, como siempre te he dicho, mejor vamos para poder copiar y pegar, mejor estar seguros si no ir a cometer errores, entramos para poder ver el nombre que tiene cada uno de estos. Entonces vemos que uno se llama texto y el otro se llama link. Entonces vamos acá, entonces el link lo vamos a modificar dentro de nuestro href, que es básicamente donde queremos que nos envíe. Perdón. Entonces dos corchetes más, recuerda, ponemos link. Y acá, entonces lo mismo, dos corchetes más, porque estamos dentro de un getImageList, y el otro elemento que es texto, el otro nombre. Listo. Y nos vamos a copiar todo este pedacito que editamos acá. Y vamos a poner eso, ya como todos estos lo vamos a administrar, no lo vamos a necesitar dentro de nuestro HTML, entonces vamos a borrarlos. Esto puedes borrarlos o puedes comentarlos para poder dejarlos en comentario. Pones este textico y ya todo te sale así gris. Aunque yo personalmente prefiero desde el principio de una vez dejar todo borrado. En estos casos, cuando pongas estos getImageList, te va a salir este error. En estos casos sí lo ignoramos porque básicamente se debe a que esto no es HTML estándar. Esto es propio del CMS, pero el editor de código no lo muestra así. Entonces ya le podemos dar guardar a este. Listo. Y ya, cuando refrescamos este, entonces ya vemos, si te fijas que ya desapareció el texto que estaba por defecto y nos aparece este nuevo. Entonces listo, ya me estoy quedando un poco corto de tiempo, entonces de tarea te voy a dejar que tú hagas es muy parecido a lo que hicimos acá, también son dos textos, solo que uno va a ser un icono y el otro es el link, listo. De resto es algo muy parecido, ese corresponde a esta sección de acá. Entonces lo mismo, tienes que reemplazar esto por este de acá abajo, esto y construir el migex. Voy a acompañarte, voy a hacer un último ejemplo, perdón, con respecto a este, que es de pronto como de los elementos complejos que tenemos acá, para que ya este último pedacito te quede claro. ¿Listo? Entonces este de acá ya no hace parte del header. Entonces vamos, con eso nos aseguramos. Primero vamos a ejemplo Luis. Entonces ese hace como tal parte de este sweeper Suezca. Entonces vamos primero a armarlo acá. No me acuerdo si le hemos dado cerrar o no. Vamos a quitarle full screen y vamos a buscar acá nuestro sweeper Suezca dentro de nuestro chunks, que es esta aquí. También hay una opción de búsqueda que es bastante útil, que es esta que está acá, que le das en la lupita y ya él te muestra acá los diferentes elementos que puedes tener. ¿Listo? Entonces vamos a Suezca Online. Y ahorita entonces básicamente lo que vamos a hacer es muy parecido a lo que hicimos anteriormente. Que si te fijas acá básicamente en cada uno de estos divs están cada una de las secciones. Si es en este. No, perdón, de hecho están
pongamos esto en pantalla completa para verlo completo. Entonces están en este div de acá. Eso es útil que utilices las flechitas de acá para que puedas identificar cuál es el pedazo de código. Pero entonces si te fijas, en cada sección de estas tenemos la imagen que queremos mostrar y estamos anotando eso. Entonces pongámoslo acá, por ejemplo, pongámosle imagen sweeper. Listo. Luego tenemos un texto sweeper 1, podemos ponerle por ejemplo. Otro texto sweeper 2. Esto es como para que lo tengamos de referencia ahorita que vayamos a construir el ¿cómo se llama? El migex. Y este debe tener, bueno, tenemos un texto también dentro de un botón. Entonces pongámosle texto botón sweeper, y también ese botón va a tener un link. ¿Listo? Que esto básicamente es lo que vamos a configurar para poder hacer este contenido que sea acá dinámico. Incluso no vamos a estar limitados solo a 3 elementos, sino a poner todos los que queramos. ¿Listo? Entonces vamos, primer paso es, recuerda siempre, vamos a arrancar por construir nuestro migex. ¿Listo? Cerremos este que era el que teníamos ahorita. Damos este para estar un poco más ubicados y vamos a hacer un nuevo migex. Entonces vamos acá, nuevo ítem. Entonces este, por ejemplo, podemos ponerle sweeper, configuración sweeper, pongámosle por ejemplo configuración sweeper. Listo. Vamos a ir a form tabs. Entonces acá le vamos a crear un nuevo ítem. Vamos a poner, acuérdate, cada ítem de estos básicamente corresponde a un paquetico de esos, donde un paquetico del que definimos acá, que va a tener una imagen, un texto 1, un texto 2, un texto del botón y un link de botón. Listo. Entonces volvemos acá, vamos a este ítem sweeper y vamos a crear los campos tal cual y como los teníamos acá, perdón, acá. Entonces vamos a primero coger nuestra imagen, no sé, el campo, y el caption le ponemos sencillamente imagen. Acuérdate que ese es el que se muestra como para que sea más claro. Y acá en el tipo le ponemos image. Listo. Y salvamos y cerramos. Vamos a agregar el siguiente elemento. Entonces será el texto sweeper 1. Lo mismo el campo. Acá texto 1. Y acá en el tipo le ponemos text. Salvar y cerrar. Acá por ejemplo, de hecho podemos duplicarlo. Y ponemos acá texto sweeper 2 y texto 2. Y cerramos. Y al final tenemos el texto botón sweeper. Nos puedes o duplicarlos o sencillamente agregarlos como nuevos. Texto botón con dos punticos para que sea más bonito. Text, save and close. Y agregar el último, que sería el, ¿cómo es que lo habíamos puesto acá? Link botón sweeper. Entonces acá nos aseguramos que quede en texto y salvar y cerrar. Y acá entonces ya, nos faltó ponerle el caption, que es el que aparece. Link botón. Eso es salvar y cerrar. Acá de nuevo salvar y cerrar. Y acá recuerda entonces, súper importante, el nombre del paquete. Si no, nada nos va a funcionar. Es nombre del paquete, salvar y cerrar. Y clic derecho, exportar a paquete. Fíjate que además asegúrate que el nombre que te aparece acá pues corresponda al que acabamos de construir. ¿Listo? Entonces vamos a copiarnos un momento.
soy disléxico, soy fanático total del copy paste. Listo. Entonces configuración sweeper y cerremos acá. Paso seguido, entonces vamos a crear la variable de entorno para que nos muestre este. Entonces vamos acá, las template variables, entonces line. Bueno, primero vamos entonces a hacer una categoría nueva para guardar nuestro sweeper. Vamos a ponerlo acá, va a quedar dentro de su line y lo vamos a guardar. Listo. Y vamos a crear nuestro template variable. Vamos a darle crear nuevo. Entonces nuestro template variable, vamos acá a información general, se va a llamar sweeper. Estos también tienen captions si quieres ponerles. Vamos a la categoría, vamos a asegurarnos de seleccionar sweeper. Vamos en input options. Acá acuérdate que como es un migex, es una lista que configuramos, tenemos que seleccionar la opción de migex y armamos otra vez que mira que básicamente fue el nombre con la categoría que pusimos dentro del migex. Vamos y ponemos este acá y guardamos. Acto C, bueno, nos falta el template access, que no se nos olvide. ¿Qué sucede si no configuramos el template access? Por ejemplo, mira, acá no está. Si vamos acá al ejemplo Luis y refrescamos, mira que sencillamente no nos aparece. Entonces por eso es súper importante que tengamos seleccionado acá nuestro template access. Guardamos y cuando refrescamos, está un poco lenta la conexión hoy. Mi esposa está en reuniones. Acá entonces sí ya nos va a salir nuestro sweeper. Perdón, se nos olvidó un pequeño detalle. Vamos a configuración de sweeper. Y se nos olvidó configurar este elemento de las columnas, que las columnas básicamente es lo que nos va a mostrar acá el sistema. ¿Listo? Entonces acá en las columnas, perdón, acá vamos a agregar un nuevo ítem. Vamos a decirle esto básicamente es para que nos muestre lo que queremos que salga en esta lista cuando estamos creando los elementos. Entonces acá por ejemplo digámosle que quisiéramos poner texto sweeper 1 y texto sweeper 2 por hacer un ejemplo diferente. Entonces pues, ponemos acá por ejemplo texto 1, vemos que el cambio va a ser el campo, y le decimos que el ancho va a ser de 50 y agreguemos otro que por ejemplo va a ser el texto 2. Pues eres libre de poner realmente lo que quieras, la imagen o lo que te parezca. Esto es más como para cuando uno lo está administrando, sea mucho más fácil como tener presente donde está trabajando uno. Salvamos Siempre que hagas algún tipo de modificación, tienes que darle exportar el paquete para que él ya vea los cambios acá. Entonces si refrescamos esa template variables, y si te fijas ya nos sale texto 1 y texto 2 y ya nos permite acá agregar elementos. Entonces vamos a agregar una imagen acá cualquiera. De hecho vamos a utilizar alguna de las imágenes que ya están acá. Voy a poner por ejemplo este señor. En texto 1 vamos a ponerle hola mundo. Esto de Luis. El texto del botón pongámosle no sé, vamos. Y en el link del botón pongámosle de nuevo a Google como ejemplo. Démosle save and close. Y si te fijas, acá entonces nos sale lo que vamos agregando. Entonces listo, ya nos falta solamente el último paso. Acá pues de nuevo todavía no nos va a mostrar absolutamente nada porque no hemos hecho el último paso, que ya es conectar esto con el migex. Listo. Entonces vamos a nuestro sweeper, a nuestro chunk. Listo.
Recuerda que ya acá entonces habíamos identificado cuál era como el pedacito que podríamos decir que corresponde a cada uno de esas tarjeticas que nos salen. Que mira que de hecho acá si lo minimizamos, pues ahí básicamente es cada una de estas. Entonces vamos a coger una de estas completa, listo, la vamos a copiar. Esto te recomiendo lo manejes así en un notepad o en algo adicional que nos permite ir mostrando la información, permite editar la información aparte, perdón. Entonces en este caso nos seguimos basando de ese mismo ejemplo básico de acá, listo. Entonces primero tenemos que ir por el nombre del template variable que hicimos. Recuerda que le habíamos puesto super. Salvemos esto por si las dudas. Es entonces el template variable. Listo, teniendo mucho cuidado no ir a matar las comillas. Y en el código entonces vamos a poner en su lugar todo este pedazo que nos copiamos acá del otro sitio. Obviamente cogemos el original y pegamos nuestro código. Y acá entonces igual vamos a empezar a modificar los pedazos que queremos que sean administrables, que para eso es que había hecho esta lista acá primero. Entonces primero vamos a modificar la imagen, y esto que es esta que sale acá, que no queremos que sea estática, sino recuerda corchete, corchete y más. El más es siempre que estemos en GetImageList. Si estamos por fuera directamente, sí lo ponemos con un asterisco, pero el resto es más. Segundo elemento, entonces el texto 1. Ponemos el texto 1, es básicamente este de acá. Corchete, corchete, más. Cerramos corchete. Vamos a esto un poquito más grande. El segundo texto, podemos si quieres coger toda esta sección de acá. Y mira que si es que para que salgan los estilos y se vea, pues se vea bonito, así como aparece acá, que aparece un pedazo en negrilla y eso. Entonces podemos copiar toda esta sección de acá, que esta luego la podemos poner. Dejemos este por acá. Y en el lugar donde nos trajimos el texto antes, que era acá dentro de este H2, pues vamos a lo de siempre, corchete, corchete. Perdón, se me quedó este span. Es importante tener cuidado y estos cambios son de poner mucha atención, estar súper concentrado en cada uno de los pedacitos. Entonces le vamos a poner el texto sweeper 2, listo, corchete, corchete. Luego tenemos un texto del botón, si quieres acá podemos ponerle un salto de línea como para que eso no esté tan amontonadito. Entonces tenemos el texto del botón que miras es Get in Touch, entonces lo mismo, corchete, corchete, más corchete, corchete y nos traemos el texto del botón que está acá. Listo, y finalmente acuérdate siempre, dentro del href es donde podemos poner nuestros links. Corchete, corchete, más. Y ya podemos cogernos todo esto. Listo. Vamos a nuestro sitio. Acá entonces vamos a borrar todos estos. Con eso ya nos deshacemos de lo que venía de la plantilla. Y sencillamente ya vamos a poner en nuestro GetImage. Y guardamos. Listo, y eso lo que va a generar es, hagamos una pequeña recapitulación acá. Vamos a nuestro recurso, acá ya habíamos creado un elemento, un hola mundo de Luis con una imagen. Entonces ya, cuando refresquemos aquí, entonces sí es, ya nos va a salir. Y nos sale pues una sola. Vamos a ver porque acá por ejemplo no nos salió, nos falta un texto. Vamos a revisar qué sucedió. Entonces para esto vamos acá al template, texto sweeper 2, vamos a verificar este nombre dentro del migex en form tabs, acá en editar, texto sweeper 2, que nos quedó mal.
Mentiras, es porque no tiene los, entonces vamos a utilizar este mismo texto de acá para que aplique los estilos de forma correcta, pero pues vamos a solamente modificarlos un poquito. Entonces de nuevo vamos al ejemplo Luis. En este texto vamos a poner vamos nueva, vamos a quedarnos con estas etiquetas y pongámosle a prueba, a guardar y cerrar y guardar. Listo, asegurarnos que ya nos salgan los punticos rojos acá encima y acá que ya aplicamos los estilos, entonces ya nos salen. Y así entonces, por ejemplo, acá ya puedes empezar a administrar cuántos quieres que te salgan. Puedes editarlos. En esta lista también puedes duplicar, por ejemplo. Entonces digamos que quisiéramos uno igual con otra imagen. Por ejemplo, pongámosle acá otra imagen. Pongámosle, no sé, este señor encorbatado. Digámosle OK. La mando segunda prueba, pongámosle. Y pongámosle por ejemplo acá otra prueba más, por decir algo. Acá cambiémosle el nombre al botón si quieres. Es más como para probar, porque igual tampoco es bueno que los botones cambien demasiado los textos y eso afecta la usabilidad del sitio. Entonces salvamos. Y refrescamos acá. Y ya entonces tenemos a nuestro señor en corbata con otros textos o a nuestro señor hipster con textos diferentes. Y acá de igual forma, pues mira, si quieres arrastrando, puedes cambiar el orden para que te salga uno primero el otro. Entonces no, nada, eso es básicamente lo básico para poder hacer el template. Recuerda que vimos dos ejemplos básicos, hagamos una pequeña recapitulación acá. Entonces uno es cuando estamos tratando sencillamente vamos a elementos, cuando estamos tratando directamente con variables de cosas que queremos mostrar. ¿Y dónde es que está el header Suezca Online? Entonces acuérdate que una versión son cuando son sencillamente estos, que son variables sencillas que creamos acá directamente como variables de template, como era el icono superior de la derecha, por ejemplo, que fue uno de los cambios que hicimos. Y esto se recuerda que entonces le ponemos image o text, de acuerdo a lo que querramos. Y ya cuando estamos tratando con elementos más complejos, como ¿dónde es que estaban? Como el menú, por ejemplo, o que creo que sería uno de los primeros que valdría la pena que trabajes como para estudio antes de ponerte a trabajar los otros. Entonces ya cuando sean elementos que son listas, como el menú, como esta lista de iconos, como por ejemplo estos de acá que también son listas que no sabes cuántos van a salir. Entonces en esos casos recordar que lo hacemos es con un migex. Y dentro del migex entonces revisemos algunos de los que hicimos, por ejemplo el menú principal. Entonces es importante, tenemos un nombre, tenemos los form tabs, que básicamente es donde ponemos cuáles son los elementos que queremos adentro. En este caso era un texto y un link. Por ejemplo, para hacer de acá vas a necesitar un icono y un link. El otro elemento súper importante son las columnas. Recuerda que las columnas básicamente corresponden a lo que nos va a aparecer en esta parte de acá. Template variables, entonces las columnas básicamente nos dan, por ejemplo, mira que acá solamente sale el texto porque pusimos uno, pero en el sweeper sí pusimos que saliera texto 1 y texto 2. Eso de nuevo es a gusto de lo que quieras tú configurar. Y el último elemento súper importante es el package que aparece acá, que ese básicamente es el que conectamos ya con el template variable. Ya recordamos eso. Entonces, por ejemplo, está este package acá que se llama Suezca Online. Teníamos este nombre que es menú principal, y entonces se nos conecta acá dentro de nuestro menú principal. Entremos y lo conectamos de esta forma. Recuerda que ya cuando nos conectamos con un migex seleccionamos la opción de migex y acá en configuraciones ponemos este valor.
Listo, súper importante, recuerda, crear la categoría para cada uno, pues para que no quede todo amontonado en una sola cosa imposible de administrar. Y nada, voy a subir este video a YouTube y me cuentas cualquier duda que tengas.